Buenas tardes, señoras y señores. Antes de dar comienzo al acto que hoy vamos a tener en esta academia y del cual será ponente nuestro amigo don Manuel Mayén Riego, quiero dedicar unas breves palabras a una persona muy entrañable que ha muerto recientemente y que ha sido académico de honor de esta academia durante bastantes años. Su eminencia reverendísima, Fray Carlos Amigo Vallejo. Que descanse en la paz del Señor y nuestro recuerdo siempre estará con él. Y con aquel día precioso en el que vino a la academia, cuando fue esa Magna Mariana con motivo del 5º centenario de la proclamación del dogma, y nos dio una conferencia preciosa en un acto entrañable e inolvidable. Descanse en paz y estará en la paz del Señor. Muchas gracias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Clemente Manuel López Jiménez, que hará la presentación de nuestro conferenciante. Excelentísima señora presidenta, señor delegado de Cultura, ilustrísimos académicos, señoras y señores, buenas tardes. En primer lugar, tengo que expresarles que para mí es un enorme placer tener la oportunidad de presentar en el foro académico de esta real institución a una persona a la que me une una enorme amistad, a una persona que ha demostrado en su vida profesional una extraordinaria solvencia investigadora y docente, como después tendré oportunidad de comentar, y a una persona que vio la luz en Écija, ciudad donde recibió las primeras enseñanzas culminadas tras su paso por el Instituto San Fulgencio, en el que obtuvo el título de bachiller y desde donde dio el paso a los estudios superiores en la Universidad de Sevilla, licenciándose por la Hispalense en Ciencias Químicas, especialidad Química Industrial en el año 1979. La química se lo llevó de Écija, aunque bien es cierto que nunca ha estado desvinculado de la misma y sus estancias cada vez han sido más continuas. Y la química de nuevo lo trae hoy a su pueblo para que desde esta tribuna nos dicte este interesantísimo trabajo con el que verterá conocimientos como cualificado venenciador sobre nuestros sentidos acerca de una de las múltiples facetas del mundo del vino. El vino, el color del vino. En muchas ocasiones he tenido la oportunidad de escuchar a Manolo hablar sobre los misterios de la química del vino, de sus características y comportamientos, así como de sus calidades y colores. Y es aquí donde siempre, mientras aprendía de sus palabras, se me venían a la mente, y entiéndanlo como de formación profesional por mi parte, escenas de Bruegel, Tiziano, Rubens, Caravaggio o Velázquez, Monet, Renoir, Picasso o Juan Gris, en las que el líquido elemento se hace presente en el lienzo a través del color magistralmente trazado por las manos del artista. Algo tan evidente como observable al recorrer, por ejemplo, las salas de las mejores pinacotecas públicas y privadas del mundo, cuales son el Museo del Prado o el Museo Thyssen-Bornemisza. La relación entre el vino, la pintura, la escultura y arquitectura está más que glosada por la historia del arte, así como la importancia y vinculación del vino con las distintas civilizaciones lo ha sido por la historia. Hay artistas que incluso utilizan el vino como material para sus obras, como si de acuarela se tratase, componiendo sus trazos con las diferentes tonalidades que aportan las muchas variedades existentes. Con ello el vino se hace arte porque se convierte en material caótico, impredecible y único sobre el lienzo. Dominar la naturaleza salvaje del vino y contener su desbocado carácter a través de su tratamiento natural y artificial se asemeja a los trazos que esboza la mano del artista que presenta su trabajo como una experiencia pictórica irrepetible para el observador, confundiendo la tradición histórica de la enología con la etérea creatividad del artista, dando lugar a una mezcla tan insinuante como deliciosa. Pero hoy nos toca presentar el vino, su cromatismo y propiedades desde una perspectiva más técnico-científica, y es que el sabor del vino también se degusta con los ojos, su textura, su riqueza cromática, su intenso aroma, sus propiedades, en definitiva, forman parte de todo un ritual durante y tras su elaboración. La creatividad en la vitivinicultura busca los mejores caldos, y ésta se expande al encuentro de los más sobresalientes sabores, olores y colores, así como también al descubrimiento de nuevas aportaciones, todo ello acompasado con la tradición y la innovación que incluso se muestra en los toques de diseño que contribuyen a la modernización de este importante sector económico.
Desde que el vino comienza a ser vertido en la copa, nuestra mente comienza a procesar toda la información proveniente de nuestros sentidos. Y son los 5 los que se ponen en marcha para una acción tan sencilla y habitual como es la de beber una copa de vino. Al tomarla y entrar en contacto con el translúcido vidrio, ya se han activado 2 esenciales, la vista y el tacto. De nuevo, la vista, unida al olfato, nos acercan al aroma y al color, asociando elementos fundamentales en la esencia del vino, para finalmente recibir lo que la mente espera con impaciencia, las sensaciones que nuestro paladar le envía del preciado líquido al cerebro. La neurociencia nos indica que el color y el cerebro están relacionados por nuestra reacción emocional a ciertos tonos y, entre otras cuestiones, nos explica la fisiología de la visión del color, siendo la percepción visual un proceso sensorial que se inicia en la retina, se continúa en el tálamo y finaliza en la corteza cerebral, donde los estímulos que nos rodean se hacen conscientes. Incluso ya se ha descubierto que hay grupos de neuronas que detectan diferentes tonalidades. Esto sugiere que hay ciertas neuronas codificadas para interpretar colores, de manera que no todos los colores tienen la misma jerarquía en cuanto al nivel de estimulación cerebral que provocan. Pero como el cerebro humano hace además una elaboración subjetiva del mundo que nos rodea, la consideración de que el color puede ser un instrumento objetivo para contener algún tipo de información no deja de tener importantes limitaciones que están determinadas por la propia subjetividad de la percepción. El color que percibimos en un punto determinado no depende solo de la luz o del pigmento de ese punto, sino que usamos un contexto más amplio a la hora de construir colores. La construcción del color no solo se realiza teniendo en cuenta sus características físicas, matiz, brillo o saturación, sino también se toma como referencia el contexto en el que se inserta. En este sentido, podemos decir que la percepción del color es una experiencia subjetiva vivida en primera persona. Es decir, el color es un qualia, o lo que es lo mismo, una cualidad sensorial subjetiva que acompaña nuestra percepción, actuando como enlace explicativo que existe entre las cualidades subjetivas de nuestra percepción y el sistema físico que llamamos cerebro. En la cultura del vino se suele decir que el color nos habla. No es esta sino la conocida fase visual del vino. Así, a la hora de realizar una nota de cata, el color se define principalmente a través de la intensidad, la limpidez y la tonalidad. Cada una de estas percepciones nos muestran distintas particularidades, cuestiones estas que el doctor Mayén nos explicará desde el conocimiento que lo acredita. En cuanto a la actividad profesional de Manuel Mayén, esta siempre ha estado relacionada con la docencia, iniciándose con la obtención de una plaza de profesor de Física y Química en enseñanzas medias y ejerciéndola en diferentes institutos de secundaria desde 1979 a 1990. A partir de este año se incorporó como profesor de enseñanza secundaria en comisión de servicio a la Universidad de Córdoba, concretamente al Departamento de Química Agrícola y Edafología. Aquí comienza su otra faceta profesional y que tan buenos frutos ha dado cual es la investigadora. Las muchas horas de laboratorio dieron como resultado una extraordinaria tesis doctoral dentro del grupo de investigación de viticultura y enología de la Universidad de Córdoba sobre el tema comportamiento de polifenoles en vinificaciones de variedades tintas de Cabernet Sauvignon y Tempranillo y de la variedad blanca Pedro Ximénez en el marco de la denominación de origen Montilla Moriles, obteniendo el cum laude en 1993. Tras ello, su relación con el alma mater fue más intensa, alcanzando en mayo de 1995 una plaza de profesor titular, en la cual continuó desarrollando su labor docente e investigadora, publicando numerosos trabajos en ambas líneas, obteniendo finalmente la cátedra en el año 2012 y ejerciéndola hasta su feliz jubilación en el 2020. El esfuerzo, tesón, horas de clase, horas de laboratorio y de trabajo en equipo hicieron posible la formación de un extenso y rico currículum integrado por publicaciones y actividades englobadas en las 2 áreas de actividad mencionadas. Así, entre las publicaciones de carácter docente destacan aquellas fruto de los proyectos del Grupo de Innovación Docente UCO 22, del que formó parte participando en 14 de ellos y coordinando 4 de los mismos. Una fructífera colaboración que ha producido en diferentes formatos, papel, digital y electrónico, entre otros los siguientes materiales, artículos y libros de texto de reconocida y agradecida utilidad entre el alumnado. Entre ellos podemos mencionar
Química, Fundamentos, Cuestiones y Problemas, publicado en 2007, Iniciación a la Química, Preparación para el Acceso a la Universidad en 2008, Introducción a la Química Universitaria, curso 0 en 2008 también, CQT, Generador de Exámenes Test para la Cinética Química, Complementos docentes en Química General y su adecuación a la metodología del Espacio Europeo de Educación Superior, Química General, Teoría y Complementos docentes para titulaciones de grado, Preparación de los estudiantes para el laboratorio por medio de laboratorios virtuales y Química para titulaciones de grado, Teoría y actividades docentes en 2016. Dentro de esta actividad destaca también su participación en diversos congresos docentes universitarios, así como en la Ponencia Interuniversitaria de Andalucía para selectividad de la disciplina de Química, en la que ha estado presente durante 15 años, 4 de ellos como portavoz coordinador. Unido a todo ello, hemos de destacar una de las actividades de la que se siente más orgulloso y satisfecho, que no es otra que la desarrollada en pos de la divulgación científica a través de la coordinación y participación de las Olimpiadas Provinciales de Química para alumnado de bachillerato desde el 2003 al 2014 y de la nacional celebrada en la Universidad de Córdoba en el año 2007. Una actividad que fue reconocida en 2014 por la Asociación de Químicos de Andalucía, otorgándole la mención de honor en dicho año por su desinteresada labor en la organización y coordinación de las mismas en Córdoba. En este ámbito hemos de mencionar, por último, la importante labor llevada a cabo como director en 2010 y 2015, respectivamente, de la primera y sexta edición del Campus Científico de Verano Campus de Andalucía, programados por el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario de la Universidad de Córdoba, dentro de la convocatoria realizada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Educación, con el objetivo de impulsar el interés de los jóvenes estudiantes de cuarto de ESO y primero de bachillerato por la ciencia, la tecnología y la innovación e incentivar su acceso a titulaciones científico-técnicas desde los citados niveles educativos. Nos detendremos ahora en la prolija producción investigadora de nuestro conferenciante, que por amplia sería imposible desarrollarla en el breve espacio de esta presentación, de manera que comprenderán que la sustancia, aunque no de forma baladí, con los siguientes datos que dejarán muy claro el trabajo dedicado a esta importantísima esfera de la actividad universitaria. Así señalaremos su participación en 15 proyectos de investigación de ámbitos autonómicos, nacional y europeo, la coautoría de 45 artículos o publicaciones internacionales y nacionales con el Grupo de Investigación de Electroquímica Molecular y el Grupo de Investigación de Viticultura y Enología, Vitenol. Destacada también es su contribución en la creación de 4 patentes con el Grupo de Investigación relacionados con la aplicación de geles en levaduras inmovilizados, obtención de biocápsulas de levaduras o de un dispositivo para la aceleración de envejecimiento de los vinos. También ha firmado como coautor más de 50 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales de su ámbito disciplinar. Y subrayaremos finalmente la dirección de trabajo fin de grado, de los grados de química, trabajo fin de máster, del máster de profesorado en secundaria, así como la dirección de 4 tesis de licenciatura y 4 tesis doctorales. En todo este despliegue de actividad, Manolo siempre ha contado con el inestimable y duradero apoyo de su esposa Esperanza Gijón, también licenciada en Ciencias Químicas y profesora de secundaria de la asignatura de Física y Química, hoy también dichosamente jubilada de su amada profesión. Una unión que ha dado extraordinarios frutos, hechos tangibles, en sus hijos Juan Manuel, doctor en astrofísica, y José Carlos, ingeniero de caminos, canales y puertos. Concluimos. Conocido es que Solera es el vino de la primera escala o clase que sale a la venta y que su ubicación está en las botas más próximas al suelo o al vero de la bodega. Es la última fase del proceso de crianza biológica bajo velo de flor, en criaderas y soleras. Así la conferencia que hoy tendremos la oportunidad de escuchar viene dictada con tal categoría, desde la solvencia del fruto biológico de la experiencia, investigación y el conocimiento que sobre los procesos del vino tiene nuestro discente. El vino se percibe y se disfruta, convirtiendo el momento en un verdadero placer. ¿Qué es sino la degustación de un buen vino donde la actuación subjetiva de los sentidos personaliza el acto de beber una copa, más allá de lo analítico, técnico y objetivo que supone una cata, acto por otro lado esencial para la valoración de los caldos? Hoy, y tras la conferencia de nuestro amigo Manuel Mayén, tendremos la oportunidad de degustar una selección de extraordinarios vinos gracias a la amabilidad y generosidad de don Miguel Herrador Repiso,
propietario de Bodegas Navarro, una de las más antiguas y prestigiosas de la vecina comarca de la Campiña Sur cordobesa, que acoge a la importantísima denominación de origen protegida Montilla y Moriles. La Real Academia Luis Vélez de Guevara le agradece su atención y su cortesía. Y como nos dice todos los viernes por la mañana, tras su crónica Raúl del Pozo, ¡viva el vino! Buenas tardes y muchas gracias. Tomará la palabra el ilustrísimo señor don Manuel Mayén Riego. Excelentísima señora presidenta, ilustrísimos señores miembros de la Academia, señor delegado, señoras y señores. En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a la Real Academia Luis Vélez de Guevara por invitarme a participar en ella como ponente de una conferencia, la cual he titulado El color en el vino y sus propiedades antioxidantes. Transcurría el año 1990, ya llevaba 11 años como profesor funcionario de Física y Química en un instituto de enseñanza secundaria, cuando me propusieron realizar la tesis doctoral en el Departamento de Química Agrícola de la Universidad de Córdoba. Así, en 1990, inicié una nueva etapa personal en esta universidad dedicado a la docencia y la investigación. Centrando esta conferencia en la actividad investigadora, esta se ha desarrollado en el Grupo de Investigación de Viticultura y Enología, el cual desarrolla 2 líneas de investigación en el sector enológico, cuyos resultados han sido ampliamente difundidos y reconocidos. Una línea estudia el perfil aromático de los vinos y la otra, a la que me incorporé, el estudio del color de los vinos, principalmente en los vinos de la denominación de origen Montilla Moriles. El objetivo de esta conferencia es conocer la evolución del color de los vinos tintos en el que están implicados compuestos polifenólicos y, como segundo objetivo, conocer la capacidad antioxidante de este tipo de compuestos. Para ello, se trata de los vinos tintos, presentando en la medida de lo posible aspectos genéricos y otros aspectos científicos que, irremediablemente, llevan implícito el conocimiento previo de familias de compuestos químicos y algunas reacciones químicas que procuraré presentar de alguna manera simple. Para comenzar con los aspectos teóricos de uno de los objetivos de esta conferencia, la capacidad antioxidante, hemos de empezar por definir y aclarar términos como antioxidantes y radicales libres. La oxidación es un proceso mediante el cual átomos transfieren electrones a otro átomo o molécula, proceso que va asociado con la liberación de energía. Por ejemplo, la respiración es un proceso oxidativo mediante el cual la glucosa y los ácidos grasos consumen oxígeno y producen ATP, adenosíntrifosfato, y energía. Pero este proceso no es perfecto y se producen otras moléculas, entre ellas los llamados radicales libres. Por ejemplo, el radical superóxido, el radical peróxido y el radical hidróxido. Estas sustancias son átomos o moléculas altamente reactivas que poseen en sus orbitales electrones libres no apareados, siendo esta una situación químicamente muy inestable, ya que el electrón solitario busca una pareja para completar el orbital, por lo que estos átomos o moléculas sustraen un electrón de cualquier molécula vecina, oxida a esta molécula, alterando su estructura, dañándola y convirtiéndola a su vez en otro radical libre, generando así una reacción en cadena. Así, los radicales libres oxidan las macromoléculas biológicas, lípidos, proteínas, carbohidratos y ADN en diferentes tejidos y órganos, cuando les quitan los electrones para así quedar ellos mismos estables en un proceso oxidativo en cadena que puede generar un daño irreversible que, si es muy extenso, produce enfermedad y lleva incluso a la muerte celular. El organismo se provee de defensa contra la acción dañina de los radicales libres mediante sistemas antioxidantes. Los antioxidantes son sustancias que frenan la formación de radicales libres y neutralizan los ya existentes. Cuando el equilibrio entre radicales libres y antioxidantes se pierde en favor de los primeros por mala nutrición, enfermedad u otras causas, se produce el llamado estrés oxidativo, al cual se asocia el desarrollo de numerosas enfermedades,
cáncer, arteriosclerosis, procesos inflamatorios, cataratas, enfermedad de Parkinson, etc. Además, el proceso biológico del envejecimiento se acelera en relación directa con el estrés oxidativo. Los antioxidantes pueden ser sustancias propias del organismo como la vitamina A, C y E, o pueden ser sustancias que vienen con los alimentos. Son compuestos que, cediendo un electrón a estos radicales libres, los desactivan y neutralizan el proceso en cadena a través de las cuales se propaga el daño que estos producen. Estos antioxidantes no se transforman en radicales libres dada la gran movilidad de sus electrones en su estructura. En esta diapositiva se muestran los antioxidantes más conocidos. La vitamina E, que es el alfa-tocoferol, que proviene principalmente de los aceites vegetales ricos en grasas, especialmente insaturadas como oleaginosas, y destaca por su función antioxidante de lípidos. La vitamina C, el ácido ascórbico, es un potente antioxidante soluble en agua que se encuentra en muchas frutas y hortalizas. El betacaroteno, pigmentos amarillos o rojos que se encuentran distribuidos en plantas y frutas. Los polifenoles. Son un grupo importante de compuestos presentes en la naturaleza. Provienen de frutas, verduras, hortalizas y de bebidas como el té y el vino. Y se caracterizan por su acción antioxidante y antiinflamatoria. También se encuentran en frutos secos y cereales. Su contenido en vegetales varía entre 0,5 a 5 gramos por litro. La preocupación por una alimentación más sana y un estilo de vida más saludable ha sido una preocupación de la comunidad científica que llevó a comparar los datos de diferentes países europeos con resultados sorprendentes. Resultaba paradójico que los franceses mostrasen altos niveles de colesterol debido al consumo de mantequillas, natas y quesos y, sin embargo, presentaran una mortalidad baja por problemas de corazón. A este hecho se le llamó la paradoja francesa. Más tarde se observó que los franceses, a diferencia de los habitantes de los países nórdicos, tomaban en las comidas una copa de vino tinto. El consumo de vino de los franceses se estima entre 270 y 400 mililitros por día. Los responsables de la capacidad antioxidante del vino son los compuestos polifenólicos. Por lo tanto, a mayor concentración de polifenoles, mayor es la actividad antioxidante. Además, según su naturaleza, pueden tener un interés nutricional y farmacológico. Hoy sabemos que el tanino de los vinos tintos, cuando se practica un consumo moderado, ayuda a mantener más limpias nuestras arterias, contribuyendo a evitar enfermedades cardiovasculares, concretamente ácidos fenólicos, compuestos fenólicos flavonoides y resveratrol, que tienen una gran capacidad de proteger a las lipoproteínas LDL de la oxidación. Inhiben el colesterol malo, que una vez oxidado pasaría a formar parte de una placa de ateroma en el pared de las arterias. Asimismo, recientes estudios han demostrado que el resveratrol, una sustancia que se encuentra en la piel de la uva tinta, puede ayudar a retrasar el envejecimiento y prevenir enfermedades como el Alzheimer. Un equipo de científicos italianos concluye que los polifenoles de la dieta mejoran las capacidades mentales, disminuyendo la inflamación crónica. Un estudio reciente de diciembre de 2021 de un investigador de la Universidad de Shanghái en China ha encontrado un compuesto flavonoide, la procyanidina C1, que se localiza en las semillas de la uva, que da vigor y alarga la vida. La concentración total de estos compuestos no es igual en todos los vinos. Una copa de vino tinto equivale en forma aproximada a la actividad antioxidante de 10 copas de vino blanco, o a la de 1 litro de jugo de naranja, pomelo o tomate, o a la de 3 litros de jugo de manzana. Un estudio ha demostrado que consumir 1 o 2 copas de vino reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, por encima de 30 gramos diarios, el alcohol causa graves daños en el hígado, el cerebro y el corazón. Este es el valor máximo de consumo diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Así, la moderación es la clave. En los países del área mediterránea, el vino es consumido con las comidas. La cultura mediterránea es una cultura basada en la moderación, que recibe en su salud el beneficio de su dieta. Los constituyentes fenólicos, además de su característica antioxidante, revisten una gran importancia en enología. Son el origen del color y de la astringencia.
siendo atribuida a esta última en particular a la presencia de los taninos. Los compuestos fenólicos agrupan un conjunto de sustancias a las que durante mucho tiempo se llamó sustancias tanoides, de una manera general e imprecisa. Hoy esta denominación engloba un gran número de compuestos sumamente heterogéneos, caracterizados por poseer en su estructura al menos un anillo aromático, pueden ver, anillos de molécula de benceno con sustituyentes hidroxilo, grupos OH, pueden ver aquí, lo que les permite actuar como donadores de hidrógeno o electrones o atrapadores de radicales libres. Los compuestos fenólicos pueden ser clasificados de diferentes maneras. Si bien, dada la complejidad del tema, no es posible una clasificación perfecta y exhaustiva de todos ellos. El estudio de los compuestos fenólicos de la uva preocupa desde hace mucho tiempo a los investigadores. Indudablemente se debe a Riveró Gallón, 1964 y 65, los primeros avances determinantes sobre este tema. Se suelen clasificar generalmente en dos grandes subgrupos, los no flavonoides y los flavonoides. Entre los no flavonoides destacan los ácidos hidroxibenzoicos e hidroxicinámicos. Se encuentran generalmente en la pulpa de la uva. Según sean los sustituyentes R1 y R2, por aquí, R1 y R2, etcétera, serán compuestos diferentes de la misma familia. Los flavonoides tienen una estructura común C6C3C6. Poseen en su molécula, por tanto, C6 son 6 átomos de carbono, poseen 2 anillos bencénicos unidos por una cadena de 3 átomos de carbono formando un heterociclo oxigenado. Entre los compuestos flavonoides destacan los antocianos, los flavonoles y los flavanoles y se localizan en los ollejos, semillas y los raspones. Especialmente importante en nuestro objetivo van a ser los antocianos y los flavanoles. Los antocianos, del griego antos, flor y kianos, azul, representan una parte importante tanto a nivel cualitativo como cuantitativo de los flavonoides de la baya de uva tinta. Constituye el grupo más importante de los pigmentos fenólicos naturales. Localizados en el ollejo y en las 3 o 4 primeras capas celulares del hipodermo, contribuyen de manera preponderante al color de las especies tintas. El contenido en antocianos de diferentes variedades es muy variable. Yaguno, en 1982, indica que hay variedades muy ricas en antocianos, como la variedad Syrah, en torno a 2.200 miligramos por kilogramo de uva. Hay otras variedades medianamente ricas, como la Cabernet Sauvignon y Tempranillo, entre 1.000 y 2.000 miligramos por kilogramo. Otras ricas, como la Merlot, en torno a 520 miligramos por kilogramo, y variedades pobres, como la Garnacha, en torno a 110 miligramos por kilogramo. Las diferentes variedades de uva presentan una dotación de compuestos antociánicos diferentes debido a que no tienen igual material genético, ni se cultivan en iguales condiciones ambientales ni culturales. Quisiera comentar como anécdota cuando al inicio de nuestra investigación en estos compuestos debíamos poner a punto el método de análisis cualitativo y cuantitativo de los compuestos antociánicos descritos en bibliografía y presentes en los vinos tintos. Esta detección y cuantificación la realizamos por cromatografía líquida de alta resolución. Es un compuesto que es un aparato cromatógrafo que se denomina HPLC. En esta diapositiva se pueden observar un cromatograma de diferentes compuestos obtenidos de una muestra de vino. Para iniciarnos en esta metodología tomamos una muestra de vinos de Tetrabric del bar de la Facultad de Ciencias. Lo inyectamos en el cromatógrafo y los cromatogramas nos salían planos. No había picos. Algo estábamos haciendo mal. No había antocianos en el vino tinto. Dedujimos, por tanto, que el vino de Tetrabric estaba elaborado a base de vinos de baja calidad de prensa a los que se le añaden colorantes artificiales. Hay que beber vino de calidad. Los antocianos están característicamente constituidos por 2 anillos bencénicos unidos por medio de un heterociclo
con una valencia libre que confiere carácter iónico a la molécula entera del antociano. Tiene usted esta carga positiva. Los antocianos son compuestos bastante inestables cuando se encuentran en forma libre. La presencia de azúcares formando glucósidos incrementa la estabilidad de la molécula. En la diapositiva se muestra la unión en el carbono 3, aquí, carbono 3, con la molécula de glucosa o fructosa. Según sean los sustituyentes R1 y R2, tenemos diferentes compuestos de esta familia de antocianos. El mayoritario en la uva es el malvidín 3 monoglucósido. El catión flavilio, este catión, posee una carga positiva que generalmente se sitúa sobre el átomo de oxígeno. No obstante, esta carga está realmente deslocalizada en todo el heterociclo C e incluso en los ciclos adyacentes A y B. Es precisamente la deslocalización de esta carga positiva la responsable de la interacción con la luz y, por tanto, la responsable de que la molécula presente color rojo. Otra familia, los flavonoles, se caracterizan por tener un grupo carbonilo en la posición 4 y un grupo hidroxilo en la posición 3. Según sean los sustituyentes R1 o R2, tendremos los diferentes compuestos de esta familia. Los flavanoles están presentes en la uva en estado de monómeros, que se le conoce con el nombre genérico de catequinas. Aquí presento dos de ellos, catequina y epicatequina. Los flavanoles se localizan principalmente en las semillas, aunque también se han detectado trazas de monómeros y dímeros en la pulpa, como han descrito Bursey en 1986 y Ricardo da Silva en 1992. Los dímeros de la catequina dan las procianidinas, por uniones de carbono en las posiciones 4 y 8. Este es un monómero con otro monómero. La polimerización de las procianidinas forma los taninos condensados. En esta diapositiva se muestra la distribución de los principales compuestos fenólicos dentro del racimo de uva. En síntesis, la mayor parte del color del vino es debida a los compuestos flavonoides, que se encuentran en la piel, semillas y la pulpa de la uva. Y entre las distintas familias destacan por su color, como hemos dicho, los antocianos, rojo o azul, responsables mayoritariamente del color de los vinos tintos, los flavonoles amarillos y los flavanoles, y los taninos, flavonoles y taninos, por su influencia sobre el color, su evolución y otras características organolépticas como el aroma, sabor y astringencia, definitorias de la calidad del vino tinto, ya descrito por Singleton en 1969, Cheinier en 1988 y Ricardo da Silva en 1991. Cuando se degusta un vino, la primera sensación que tenemos la proporciona su color, pero inmediatamente después percibiremos un olor tanto a través de la nariz o una vez en la boca por la vía retronasal. Es precisamente esta sensación olfativa la que utilizamos para recordar la calidad del vino y la que hará que queramos o no degustarlo de nuevo. Voy a hacer una breve reseña de una de estas cualidades, el aroma, para centrarme posteriormente en el aspecto del color. El aroma es el resultado final de una larga secuencia biológica, bioquímica y tecnológica y en parte al elevado número de constituyentes volátiles que contiene, más de 500, compuestos químicos que tienen en común el poseer la capacidad de impactar en el órgano olfativo por ser moléculas gaseosas. El aroma de un vino lo constituyen, por tanto, infinidad de compuestos que se suelen clasificar según su origen en aromas varietales, cuando proceden de la uva, aromas prefermentativos, que se forman desde el momento en que se corta un racimo hasta que se inicia la fermentación alcohólica. Ambos, los aromas varietales y prefermentativos, también se conocen como aromas primarios, siendo los más significativos los que se reflejan en la diapositiva. Aromas fermentativos o secundarios que surgen por la acción de las levaduras y bacterias durante las fermentaciones alcohólica y maloláctica. Y aromas postfermentativos o terciarios, originados durante el envejecimiento en madera o botella. El peso de estos compuestos en el aroma global de un vino es diferente según tratemos de vinos jóvenes o vinos de crianza, pero siempre predominan los aromas fermentativos, que son los mismos en todos los vinos. Sin embargo, la diferenciación de vinos, según la variedad vinífera empleada en su elaboración, se debe a los aromas varietales. Si tenemos en cuenta que la competencia en el mercado actual puede tener una importante herramienta en la diferenciación varietal, es preciso conocer
conocimiento sobre este tipo de aromas y utilizar tecnologías y productos de vinificación capaces de potenciarlos. Como indica Scheptel & Scheptel 1979, el color de un producto alimentario se considera fundamental para valorar su calidad, por cuanto es capaz de poner de manifiesto tanto el estado de desarrollo y madurez en el que se encuentra el fruto, como la presencia de alteraciones, ya sean microbiológicas, fisiológicas, químicas o bioquímicas. Así, el color de un vino es la primera sensación percibida y establece la primera clasificación de este en los 3 grandes grupos: tintos, rosados y blancos. Además, por el color de un vino podemos tener una idea de su edad, de su concentración tánica, de su estado de conservación e incluso podemos adivinar algunos defectos que después se notarán al beberlo. Vidal y Aragón, en 1990, indica que es fundamental la evaluación objetiva del color de los vinos, utilizando para ello métodos espectrofotométricos. Así, la caracterización del color se reduce a traducir por valores simples los datos de absorción. Como se ha visto, la uva madura lista para vinificar contiene numerosas sustancias de naturaleza polifenólica. La cantidad y composición de los compuestos fenólicos que pasan al mosto depende, además de las variables ya indicadas, de los procesos de vinificación. Alonso et al., en 1986, describe en un trabajo bibliográfico los compuestos polifenólicos en la elaboración y envejecimiento del vino. Vamos a tratar el proceso de elaboración. La vendimia es la cosecha de la uva que tradicionalmente se realiza en España entre los meses de septiembre y octubre. El momento exacto de su recogida será aquel en el que la uva muestre un estado idóneo de maduración, ya que sólo así se podrá extraer de ella un vino de calidad. En el grano de uva se encuentran una gran cantidad de compuestos, ácidos orgánicos, compuestos nitrogenados, compuestos fenólicos y particularmente importante el nivel de azúcar que presenten las uvas, la mayor parte glucosa y fructosa, en torno a 200 gramos por litro, ya que de ello depende la posterior fermentación y el nivel de alcohol que presentará el vino. Una vez seleccionados los mejores racimos, comienza su procesamiento. El proceso de despalillado es aquel mediante el cual se separan las uvas del resto del racimo, lo que se conoce como el raspón. El raspón es extraordinariamente rico en polifenoles, hasta 45 gramos por kilogramo. Con el despalillado se evita la transferencia al mosto de una buena cantidad de este tipo de compuestos y muy especialmente la de determinados taninos, que proporcionan sabores amargos durante la posterior maceración, con lo que es factible elaborar vinos con menor astringencia. Aunque tradicionalmente esta labor se hacía a mano, lo normal es que hoy se utilice una máquina, la despalilladora. El término astringencia se define como la sensación en boca de extrema sequedad, constricción y aspereza, lo que se produce cuando bebemos vino tinto. Vulgarmente se usa el término "este vino raspa" y es producida por los taninos, compuestos polifenólicos del vino. Los taninos se encuentran en la uva, más concretamente en las partes sólidas, es decir, la piel, ollejo, pepitas, raspones, piel y ollejos y pepitas, aunque también está presente en la madera. Es por esto por lo que los vinos que han sufrido un proceso de maduración en barrica son más astringentes. Villarroya, en 1991, hace una revisión bibliográfica de la interacción fenol-proteína y su influencia en la sensación de astringencia. Al beber un vino tinto, ponemos en contacto los taninos con las proteínas de la saliva, produciéndose una interacción entre ambos, que dará lugar a complejos supramacromoleculares, los cuales precipitarán, generando una sensación de sequedad en la boca que denominamos astringencia. En la diapositiva se muestran los mecanismos de formación de los complejos tanino-proteína. Son por puente de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas o atracción electrostática. El grado de astringencia de los taninos parece depender del número de unidades hidróxido, grupos OH, capaces de reaccionar con las proteínas. Por tanto, el grado de astringencia se incrementa con el grado de polimerización. Esto último explicaría por qué los taninos de la semilla son más astringentes que los de los ollejos. La astringencia del vino varía según la cantidad y de la calidad de los taninos.
La astringencia moderada produce sensaciones agradables, potenciando aromas y sabores. A medida que los taninos son más agresivos, la astringencia es mucho mayor y puede llegar a ser desagradable, considerando un atributo negativo en el vino. Los denominados taninos redondeados conseguirán una textura agradable en nuestro paladar. Los taninos de las pepitas de las uvas suelen ser muy astringentes y duros, y los de la piel de la uva suelen ser dulces y nobles, aportando astringencia moderada. La barrica del vino, que está hecha de roble, suele aportar taninos duros de mayor astringencia. También el tanino aporta lo que en términos analógicos se llama el cuerpo del vino, además de ser una fuente de antioxidantes. Siguiendo con el proceso de elaboración, veremos la siguiente etapa: estrujado. Una vez desgranado el racimo, los granos de uva se pasan por una máquina estrujadora o pisadora. El fin de este proceso es conseguir que se rompa la piel de la uva, conocida como ollejo. De esta manera se extrae gran parte del mosto del interior de la fruta, con lo que se facilitará el siguiente proceso de maceración, en el que el mosto tendrá un contacto mayor con los ollejos. El estrujado no debe ser demasiado exhaustivo, ya que hay que evitar que se rompan las semillas de las uvas, algo que podría aportar amargor al mosto. Maceración y fermentación alcohólica se mantendrán a temperatura controlada macerando durante unos días. Este proceso de maceración es de gran importancia, ya que además de permitir la fermentación, propicia que el mosto adquiera su color a través del contacto con los pigmentos propios de los ollejos, así como otras características. Tanto el color como la estructura final del vino vendrán determinados por estos elementos que aporta el ollejo, los antocianos, los taninos, etc. La incorporación de dióxido de azufre, utilizado en este terreno como sulfito de potasio, además de su efecto antimicrobiano, proporciona al mosto en maceración una rápida disolución de los compuestos fenólicos del ollejo y de la pulpa por la ruptura de las células, y también evita el pardeamiento enzimático de los mostos al inhibir la acción de la enzima polifenol oxidasa. Posteriormente a la maceración, en estos mismos depósitos se comienza el proceso de fermentación alcohólica. En ella, las propias levaduras presentes de forma natural en la piel de las uvas actúan sobre el azúcar de las uvas, transformándose en alcohol etílico. Cada 18 gramos de azúcar por litro de mosto origina al fermentar un grado de alcohol que es el 1% en volumen. Los mostos pueden contener azúcar en cantidad variable según la zona de origen. Durante el proceso de fermentación, el dióxido de carbono sube hacia la superficie, produciendo un burbujeo y arrastrando consigo las partes sólidas de la mezcla. Por este efecto se crea en la superficie lo que se conoce como el sombrero, una capa sólida compuesta por ollejos, pulpa y pepitas que flotan sobre el mosto. Para facilitar que las partes sólidas sigan en contacto con el mosto, se llevan a cabo las labores de remontado. Por una parte se realiza la extracción del mosto por la parte inferior del depósito, para introducirlo por arriba, regando el sombrero. Se realiza el bazuqueo, romper el sombrero de forma manual con la ayuda de una vara o bazuqueador, para que se mezcle con el mosto. El objetivo de ambos trabajos es que los ollejos transfieran las propiedades al vino. El metabolismo de las levaduras origina también compuestos fenólicos que aparecen en el vino tras la fermentación, procedentes del metabolismo de los aminoácidos o del de los azúcares. Este proceso de maceración y fermentación dura, según el tipo de vino que se pretende elaborar, entre 10 y 14 días y debe transcurrir a temperaturas no superiores a 29 grados centígrados. Al pasar este tiempo, tras un periodo de decantación y clarificación, se realiza el descube, mediante el cual se transfiere el líquido a otro depósito. El prensado. Tras el descube, el producto sólido de la fermentación aún contiene grandes cantidades de vino, por lo que es sometido a un prensado para extraer todo el líquido, obteniéndose el vino de prensa, rico en aromas y taninos, que generalmente no se mezcla con el obtenido en el descube. En algunos casos, técnicamente los vinos de prensa se consideran útiles mezclados con el escurrido para la crianza en barrica, generalmente. Generalmente estos dos vinos no se utilizarán para la elaboración de productos diferentes. La diferencia fundamental entre ambos vinos, además
de en su forma de extraerlo está en la calidad. El vino yema, obtenido tras el descube, es de calidad primera, y el vino prensa, debido a que ha estado embebido en sus pieles, es algo más duro y astringente. Una vez obtenido el vino, se produce posteriormente una segunda fermentación, que es la fermentación maloláctica. El ácido málico es uno de los ácidos más abundantes en la naturaleza, presentes en multitud de verduras y frutas, especialmente cuando están verdes. En las uvas puede alcanzar concentraciones de hasta 5 gramos por litro de mosto. El vino obtenido es sometido a un nuevo proceso de fermentación en el que el ácido málico, uno de los 3 ácidos presentes en el vino junto con el tartárico y el cítrico, se convierte en ácido láctico y dióxido de carbono por medio de bacterias de origen láctico. En los vinos con mucha acidez, con un pH inferior a 3,5, la fermentación maloláctica se hace imprescindible. Después de las 2 fermentaciones, otro de los puntos de mayor importancia en la elaboración de un vino es el proceso de envejecimiento o de crianza. El envejecimiento de los vinos puede llevarse a cabo en recipientes de madera y en botellas de vidrio taponadas con corcho. Los procesos físico-químicos que tienen lugar en ambos casos son muy diferentes, ya que el envejecimiento en madera tiene lugar en medio oxidante, en tanto que el que se realiza en botella ocurre en medio reductor. Así, el vino obtenido por los procedimientos antes descritos es introducido en barricas de roble, cuya madera ha sido previamente tratada con calor, de forma que el contacto con el fuego en el interior de las barricas presentará diferentes grados de tostado, que conducen a la formación de diversos aldehídos furánicos que conducen a la formación de aromas a almendra, vainillina, clavo, café, etc., que se incorporarán posteriormente al vino. Así, el etanol extrae de la madera un gran número de compuestos como consecuencia de la alcohólisis de la lignina, siendo las principales sustancias que se extraen los ácidos gálico y elágico y aldehídos relacionados con la vainillina, que contribuye al aroma de los vinos. Pero la cantidad y naturaleza de estos depende del grado alcohólico y principalmente del tipo de madera. Generalmente se usa roble y entre ellos roble francés y americano. Durante la estancia en la barrica se produce una serie de procesos físico-químicos como son reacciones que liberan aromas al mismo tiempo que la porosidad de la madera permite además la microoxigenación del vino. Con ello, a lo largo del tiempo, éste va evolucionando y desarrollando sus características. Otra labor importante de crianza es el trasiego. Hay que traspasar el vino de unas barricas a otras 3 o 4 veces al año para ir eliminando los depósitos que se forman en el fondo del barril como consecuencia de la sedimentación natural de las partículas del vino. Y por otro lado, se consigue una aireación más enérgica, beneficiosa para la evolución de la calidad en el vino. Es en este proceso de maduración y conservación del vino donde se producen los cambios de color más significativos debidos a los compuestos antes mencionados, antocianos y flavanoles. Así, la composición antociánica se hace cada vez más compleja, que produce variaciones en el color rojo inicial, bien hacia tonalidades más pardo rojizo o anaranjadas, o bien hacia tonalidades moradas. En la siguiente figura, diapositiva, se muestra un espectro de absorción del color de 3 vinos tintos, teniendo en cuenta que en estos espectros la absorbancia 520 nos da la participación de los colores rojos, la absorbancia 420, la de los colores amarillo, y a 620 el color azul. Se puede ver que el vino joven, este que tenemos aquí, presenta un máximo a 520, correspondiente al color rojo, y unas componentes amarilla y azul, este pequeño y aquí, menos importantes. Por esta razón, el vino presentará un color rojo intenso con tonalidades azuladas. El vino de 5 años, es este de aquí, presenta una componente roja menor y una componente amarilla más importante, luego presentará un color rojo teja. Finalmente, el vino de 25 años presentará una componente roja de color muy pequeña, esta muy pequeña, y una componente amarilla relativamente más alta.
Por tanto, su color será más bien marrón. Esta es la evolución inevitable del color de un vino. Ahora bien, el hecho de que esta evolución tenga lugar rápida o lentamente estará determinado por las características particulares de cada vino, que sin duda estarán relacionados con su composición química. Evidentemente, la capacidad de un vino para la crianza vendrá en gran parte definida por su capacidad para mantener el color a lo largo del tiempo. Como se ha indicado, los antocianos son los responsables del color rojo azulado de la piel de las uvas, tintas y naturalmente del color del vino tinto. Ahora bien, los antocianos son compuestos que se degradan fácilmente, como consecuencia el color del vino se altera. ¿Cuáles son los mecanismos de degradación de estos antocianos y cómo se puede evitar esta degradación? En primer lugar, voy a poner una diapositiva que es el equilibrio de los antocianos en función del pH. Al pH del vino podemos considerar que existe un equilibrio entre las formas roja, azul e incolora. Roja, azul e incolora. Debidas a diferentes formas de los antocianos que veremos posteriormente. El pH de la mayoría de los vinos está comprendido entre 3,5 y 4,1. Condiciones en las que tan solo, como pueden ver, solo del 20 al 30% de los antocianos contribuye al color. La presencia de agua al aumentar el pH da lugar, mediante una adición nucleófila, a la neutralización de la carga positiva, que la molécula de agua se adiciona a este compuesto y neutraliza la carga positiva y la desaparición del color, es decir, tenemos la especie carbinol, que es incolora. Por tanto, una hidratación comporta una disminución del color. En un vino joven, el color depende básicamente de su composición en antocianos libres y de los fenómenos de copigmentación, descrito por Estrella en 1991, que impide el acceso de las moléculas de agua. De esta forma, se reduce la formación de las formas incoloras y se desplaza el equilibrio hacia la formación de la estructura coloreada, el catión flavilio. Por lo tanto, un porcentaje mayor de antocianos de que el correspondería, de acuerdo con el pH, contribuirá al color, siempre y cuando en el medio existan copigmentos adecuados, es decir, aminoácidos, polisacáridos, etc. Posteriormente, a medida que el vino envejezca en las barricas de roble, los antocianos libres irán desapareciendo del vino debido a dos reacciones. Una, su degradación oxidativa, y otra, la combinación con flavanoles. Voy a describir brevemente la degradación oxidativa. La degradación de los antocianos puede tener lugar por efecto de la oxidación y por acción de la luz, oxígeno y luz. Por estas razones, los vinos se conservan protegidos de la luz a temperaturas moderadas y protegidos de oxigenaciones fuertes. La degradación por oxidación conduce a la formación de los ácidos fenólicos y ácidos cinámicos, reacción muy rápida cuando se eleva la temperatura y comporta una pérdida irreparable del color del vino. Otra reacción es la combinación con flavanoles. En esta diapositiva se van a mostrar las dos familias, los antocianos y los flavanoles. Las reacciones de condensación de antocianos y flavanoles, que son los taninos, son el principal fenómeno por lo que su formación representará un aumento de la estabilidad del color del vino y de la suavidad. La no combinación por ausencia, desequilibrio o desconocimiento en el proceso da vinos mediocres. La combinación de los antocianos con los taninos se hace con la intervención del aire. Si damos mucho aire, hacemos vinagre. Si aportamos muy poco, el vino pierde su color rojo muy pronto. En las dos diapositivas que voy a pasar rápidamente se muestran dos mecanismos de adición, pero que vamos a obviar su explicación por la complejidad de esto. En síntesis, son adición del antociano flavanol que da lugar a la forma combinada AF, de color rojo, y estará en equilibrio en función del pH con sus correspondientes formas AOF, color malva, y la forma AOHF, que es incolora. Estos son los dos mecanismos que anteriormente ya había citado. Bien, es muy importante entonces que tengamos en cuenta esta reacción de combinación de antocianos con flavanoles.
Otra reacción importante que es la polimerización de los flavanoles. Como se ha indicado, esta reacción es importante porque produce cambios de color en el vino por la polimerización de estos taninos. La polimerización va a dar lugar a moléculas cada vez más grandes. Esto da lugar a que el peso molecular medio de estos compuestos se triplique o cuadruplique en los vinos envejecidos, lo que se traducirá inicialmente en un incremento de la astringencia, una disminución del sabor amargo y en un incremento del color amarillo del vino. No obstante, hay que tener en cuenta que si se alcanza cierto grado de polimerización, las moléculas se vuelven insolubles y pueden precipitar. Bien, vamos a ver unas consideraciones finales sobre la evolución del vino. ¿Cuáles son las condiciones en las que predomina un tipo de reacción sobre otra? Un factor primordial es la composición del vino de partida en antocianos y flavanoles, así como la relación entre sus concentraciones. En la siguiente figura se muestra un esquema ilustrativo en el que se trata de aproximar de forma sencilla a la realidad de la cuestión. El primer ejemplo menciona un vino que posee una concentración de antocianos relativamente mayor que la de flavanoles. En este caso, concentración de antocianos mayor que la de flavanoles. En este caso, todas las reacciones podrán tener lugar. Evidentemente, los flavanoles pueden polimerizar. También se podrá producir la combinación entre antocianos y flavanoles, pero evidentemente al haber más antocianos que flavanoles, será esta la reacción de oxidación la que predominará. Todo ello condicionará que este tipo de vino pierda color muy rápidamente y, por tanto, no serán vinos aptos para la crianza. El siguiente ejemplo menciona los vinos que poseen una concentración de flavanoles relativamente superior a la de los antocianos, esto mayor que este. Tal sería el caso de variedades con poco color, como la garnacha, en la que la piel posee poco color. En este caso, habrá una reacción que predominará sobre las demás, la polimerización de los flavanoles. Y estaremos, por tanto, delante de un vino moderadamente apto para la crianza, ya que rápidamente evolucionará hacia notas amarillentas. En este caso, sería conveniente compensar la carencia en antocianos mediante el coupage, que es la mezcla de variedades con otros vinos, que suplieran la deficiencia de antocianos. Finalmente, tendríamos los vinos que poseen una concentración relativamente de antocianos y de flavanoles equivalentes. Este sería el ejemplo de vino óptimo. Estos serán vinos muy aptos para la crianza. Una segunda parte del periodo de crianza del vino tendrá lugar una vez que el vino esté embotellado. Durante ese tiempo el vino evolucionará en una atmósfera reductora y asimilará el oxígeno que se introduce en la botella de manera inevitable cuando se cierra el corcho. Ya sin la presencia de oxígeno en la botella ocurre este proceso opuesto y se reduce el vino, reaccionando únicamente entre sus componentes, lo que hace que ciertos aromas y sabores adquiridos en la fase de madera se potencien en este periodo, lo que se llama afinándose el vino, y se llega a generar lo que se denomina el bouquet del vino. El vino absorbe todo lo que hay alrededor, por lo que debe de ser almacenado en sitios poco húmedos y sin olores fuertes. Todas las botellas deben permanecer tumbadas y en posición horizontal para que el corcho esté permanentemente húmedo. Para que un vino aguante mucho tiempo en botella requiere alcohol y color. Dependiendo de los tipos de crianza que se den tanto en barrica como en botella, obtendremos como producto final un vino joven, crianza, reserva o gran reserva. La duración es variable y subjetiva, no hay una regla exacta. Muchas veces depende del criterio del enólogo y de ir probando el vino hasta que se encuentre en su momento óptimo a juicio del enólogo. No obstante, en función del vino que se quiera obtener, sigue la siguiente pauta general. Vino joven o del año, sin madera o con un máximo de 6 meses entre barrica o botella. Crianza, mínimo de 24 meses de maduración, con mínimo de 6 meses en barrica y el resto en botella. Reserva, mínimo de 36 meses de maduración, de los cuales mínimo 12 meses en barrica y el resto en botella. Gran reserva, mínimo 60 meses en total, con un mínimo de 24 en barrica y el resto en botella. En países productores, la variedad de uva se considera el factor más importante para diferenciar un vino.
La gente en estos países no suele pedir o comprar un vino por su origen, sino que busca en la etiqueta cuál es la variedad de este. Factor muy importante para entender un vino. Vamos a ver algunas de las variedades distintas en las siguientes diapositivas de uvas locales de España y también de algunas de las más famosas variedades foráneas. La variedad Tempranillo es la variedad más extendida y típica de nuestro país. Es una uva con notas muy frutales y aromáticas, que envejece bastante bien en barrica. Su mosto es de color rojo intenso y con acidez baja, con pocos taninos y por ello base de tintos suaves, ligeros, muy aromáticos. En Ribera del Duero y en Toro se la denomina la tinta del país y tinta de Toro, respectivamente. Predomina en La Rioja, donde se vinifica a menudo con Garnacha, Graciano y Cariñena. También se complementa muy bien con variedades como Cabernet Sauvignon, Merlot. En Castilla-La Mancha se le puede encontrar también con el nombre de Cencibel. Garnacha es otra uva típica de nuestro país que se cultiva con especial intensidad en las regiones del noroeste, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Es una uva muy frutal, sin embargo, no envejece tan bien en barrica como la Tempranillo. Es una variedad adecuada para vinos de alta graduación y color muy intenso, rojo dorado. Es muy sensible a la oxidación y sus vinos envejecen rápidamente. Mencía es una variedad específica de nuestro país que se cultiva tan solo en El Bierzo, en León, y en la Ribera Sacra, en Orense. Es una uva con mucho tanino, que da vinos con una ligera astringencia, pero con mucha personalidad. La uva Monastrell, típica de Murcia y el sur de Valencia, que produce unos vinos potentes, con mucha estructura y un grado alcohólico algo superior al normal. La podemos encontrar en las bodegas de Jumilla y Yecla. La Cabernet Sauvignon es la uva francesa más extendida y la uva utilizada en muchos de los mejores vinos tintos del mundo. Posee un ollejo muy grueso del que se extraen muchos taninos dulces, lo que le permite su largo envejecimiento y deben de envejecer en botella varios años después de su paso por barricas. Aporta una acidez agradable al vino y envejece extraordinariamente bien en barrica. Por ello, se utiliza mucho en copacs, la mezcla de variedades con variedades como la Merlot y Syrah, para dar mayor estructura y duración a los vinos. Merlot, también de origen francés, es la uva más aromática y en boca suele tener un gusto suave. Se encuentra en los vinos de Burdeos. Syrah, otra uva francesa muy extendida. Las propiedades de este varietal dependen mucho del lugar donde se cultive y del clima. Así en España hay algunos vinos de Syrah que tienen una potencia y untuosidad extraordinarias que los diferencian mucho de los vinos de Syrah franceses más ácidos y suaves. Hay bodegas de Castilla-La Mancha que se han especializado en su elaboración. Muchos enólogos elaboran vinos de determinada variedad buscando unas propiedades específicas. Así, vinos de Cabernet Sauvignon y Tempranillo se busca más tanino en el Cabernet para que aguante bien la crianza y en el Tempranillo se busca más fruta y aromas primarios para que el conjunto sea un vino para una larga crianza y un elegante sabor a fruta. Otros grandes vinos de Cupacs provienen de la mezcla de sus magníficos vinos de Monastrell con los vinos de Syrah. En Ribera del Duero hay bodegas que elaboran vinos de superalta gama con Cupacs de Tempranillo y Garnacha. En definitiva, serán los enólogos y catadores de las bodegas quienes sabrán las mezclas de vino necesarios para obtener los vinos de alta calidad. A partir de las consideraciones anteriores podemos establecer de una uva mala, pobre o desequilibrada entre taninos y antocianos resulta un vino malo. De una uva buena, rica y equilibrada en taninos y antocianos resulta un vino bueno, ¿o no? ¿En qué caso se consigue de una gran uva un mal vino? Por ejemplo, si tiene poco tiempo de maceración, si se ponen barricas muy viejas, donde no pasa el aire, si se añade más cantidad de sulfuroso del debido, porque el sulfuroso secuestra el oxígeno del aire, si se clarifica 3 veces en el periodo de crianza, porque cada clarificación retira parte de los taninos y lo desequilibra, si se filtra 2 veces, la combinación de taninos y antocianos tiende a aumentar el tamaño de las moléculas del color y los filtros tienden a retirar las moléculas mayores. Cualquiera de estos casos y más su asociación hacen fracasar una crianza, aunque el mal enólogo tiende a intervenir traumáticamente.
Para terminar mi exposición, como dije al principio de la conferencia, mi labor investigadora se ha desarrollado en el grupo de investigación de viticultura y enología en el estudio del color de los vinos y, salvo en mi tesis doctoral, que se centró en la evolución del color de los vinos tintos, mi labor investigadora se desarrolló principalmente en los vinos de la denominación de origen Montilla Moriles, vinos finos, amontillados, olorosos y Pedro Ximénez, y la evolución del color durante la oxidación biológica y la oxidación química, en la que los compuestos polifenólicos son los que intervienen en estos procesos, técnicas y vinos que darían lugar a varias conferencias. Es cierto que un vino es mucho más que su color, pero no lo es menos que un trabajo de investigación no puede abarcar por sí mismo facetas desde las que se puede observar un proceso sin perder profundidad de estudio. Un árbol no es frondoso con una sola rama, aunque sea gruesa. Su frondosidad le viene del conjunto de muchos pequeños brazos que, entrecruzándose, portan las hojas. Por último, quisiera también indicar que nuestras experiencias de investigación realizadas a fin de obtener vinos de calidad llevan implícita la colaboración a través de proyectos de investigación con diferentes bodegas con las que hemos colaborado. Desde aquí agradezco su colaboración. Una de ellas ha tenido muy especial relevancia, como es la bodega Navarro de Montilla, por la amistad que me une con su presidente y propietario, don Miguel Herrador, que está ausente por circunstancias de última hora, pero que nos ofrecerá a continuación una degustación de vinos con un veneciador de esta bodega. Muchas gracias por su atención. Pues nada, una conferencia magnífica y esto nos confirma en las bondades del vino. O sea, no vamos a denostar el vino, como se está denostando últimamente. Las bondades del vino, con moderación, como nos ha dicho el profesor, porque como decía Paracelso, la dosis es la que hace el veneno. Entonces, yo, haciéndome eco de la magnífica conferencia que nos ha dado el profesor Mayén, recomiendo lo que ha dicho él, una copa de vino, por lo menos. También ha dicho dos, pero por lo menos una. Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias al profesor Mayén, muchas gracias a las bodegas Navarro y bueno, pues pasaremos ahora a la degustación, a la práctica de esta conferencia tan didáctica que acabamos de recibir. Muchas gracias. La degustación será en las caballerizas del Palacio. Así que aquí al ladito. Adiós, buenas noches y se levanta la sesión.